¿Qué tal? Gracias por visitar nuestro canal. Estás viendo la serie Los Atributos de Dios. Que Dios te bendiga. Bienvenidos. En esta ocasión vamos a compartir una enseñanza que titulamos Arraigados y cimentados en amor. Todos tenemos claro que el fin de nuestra salvación es transformarnos de pecadores a justicia de Dios, de personas que vivíamos centrados en nosotros mismos, enfrentando nuestros problemas al estilo del mundo, con quejas, con pleitos, a veces hasta mintiendo, robando, amenazando, desesperándonos, a comenzar a hacer las cosas bajo la dirección del Espíritu Santo. Esto es la justicia de Dios. En su primera carta a los Corintios, en el capítulo 2, versículos del 9 al 11, el apóstol Pablo escribe de esta manera: Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Esta es una grandísima promesa, grandiosísima buena noticia. En primer lugar, está escrito. La palabra de Dios, ya por ser palabra de Dios, es verdad, es digna de toda credibilidad. Pero si Dios la pone por escrito, es infalible. Ni una jota ni una tilde pasarán sin que toda su palabra se cumpla. Por lo tanto, si está escrito, es más que una promesa de Dios, más que una palabra de Dios, es un juramento de Dios. Hay garantía. ¿En qué? Dice Pablo, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido de corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Yo quiero decirles que Dios nos salvó de nuestra pasada manera de vivir, sacándonos de no amarlo, de incluso negarlo, renegar. Si Dios existiera, ¿a poco Él permitiría este desastre, esta situación, el problema que tiene esa pobre viejita? Nosotros éramos como los demás, gente que no amaba a Dios. Muchos todavía vienen a las iglesias cristianas a servirse de Dios, y cuando reciben su milagro, aquello que los trajo a la iglesia quebrantados, se van y siguen viviendo sin arrepentimiento, de una manera perdida. No aman a Dios, aman las cosas que Dios da, las cosas que Dios hace, pero no aman a Dios, porque el que ama a Dios guarda sus mandamientos. Y si nosotros amamos a Dios, no es porque nosotros seamos mejores que ellos, porque nosotros se ha descubierto en nosotros la misma maldad y los mismos atrevimientos, y a veces aún como cristianos hemos cometido unos pecados tremendísimos, pero aún así
amamos a Dios y Dios nos ama. De tal forma que, como David, a lo mejor cometimos muchos errores, pero la Biblia dice que no había otro conforme al corazón de David. Y de igual modo de Moisés, sus hermanos se quejaban contra él porque tomó una mujer cusita, lo cual a ellos no les pareció porque no era del pueblo de Israel. Pero la Biblia no da testimonio que Dios tuviera un despropósito con Moisés a causa de esta situación, pero ellos sí estaban muy alarmados y murmurando contra él. ¿A quién oyó Dios? ¿A quién defendió Dios? ¿A ellos en su queja por la transgresión, entre comillas, que Moisés había hecho? ¿O a ellos les reclamó Dios por la murmuración que estaban haciendo contra Moisés? Y de esta manera se cumple lo que la Escritura dice, que no hay acusación contra los escogidos de Dios. El que acusaba delante de Dios de día y de noche a los hermanos fue lanzado fuera. El acusador, el diablo, la serpiente antigua, que se llama diablo y Satanás. Entonces Dios no acepta acusación en contra de los que le aman. Pero ¿acaso Dios deja sin disciplina a los que le aman? No. El hecho que Dios no manifestara un despropósito con Moisés no significa que Dios no le fuera a arreglar sus cuentitas a Moisés, porque Dios al hijo que ama disciplina y azota a todo aquel que Dios recibe por hijo. Y con David dice la Biblia que todos los días de su vida no se apartó la espada a causa de sus pecados con las mujeres, su debilidad por las mujeres. Pero ¿acaso la benignidad de Dios no guió a David al arrepentimiento? Claro que sí. El amor de Dios nos transforma de pecadores a justicia suya. Cuando Dios nos toma, Dios inicia en nosotros una obra que no parará hasta que la haya terminado. Fiel es el que comenzó, que la terminará. Entonces, de David hoy todos hacemos escarnio, porque todos decimos: ay, ese David qué tremendo, tomó a Betsabé y mandó a matar al marido de Betsabé cuando se halló que Betsabé estaba embarazada. Y luego también tomó a quién sabe quién, y luego también tomó a quién sabe cuántas esposas llegó a tener David. Total, que la fama de David, la mala fama a causa de esta inclinación, le presidió hasta su vejez. Y cuando ya estaba viejo, sus hijos tuvieron a bien meter en su lecho de muerte a una joven que se llamaba Abisag, la última de sus esposas. ¿Ustedes qué creen? ¿La benignidad de Dios trabajó con David para arrepentimiento, o el viejo libidinoso y lujurioso y pervertido que era volvió a las andadas? ¿Ustedes qué creen? Le metieron la muchacha en la cama para que lo calentara, y David, dice la Biblia, se volteó hacia la pared. Nunca la quiso ni ver, ni tocar, ni saber de ella. ¿Se arrepintió o no se arrepintió David? Se arrepintió. Aquí vemos que la benignidad de Dios, su paciencia y su longanimidad nos guían al arrepentimiento. Que Dios trata con cada uno de nosotros de tal manera que vayamos siendo transformados de gloria en gloria, para que se cumpla en nosotros este propósito maravilloso, que seremos hechos ¿qué? Justicia de Dios en Cristo Jesús. ¿Y cuál es la evidencia entonces de nuestra salvación? ¿Que no pecamos? No, que amamos a Dios y que guardamos sus mandamientos. Es decir,
No somos perfectos, pero nos sentimos compungidos y estamos luchando contra el pecado que mora en nosotros. Entendemos que como los demás, nosotros también vivimos en cuerpos de carne, y estos cuerpos están cargados de concupiscencia, y cuando menos nos damos cuenta ya se nos salió la culebra. Cuando menos nos damos cuenta ya regamos otra vez el tepache. Y la diferencia entre ellos y nosotros es que nosotros nos sentimos compungidos. Número uno. Número dos, puede haber ciertas temporadas en las que nos acatarremos espiritualmente y nos alejemos de la iglesia, pero en algún momento volvemos a regresar. ¿Por qué? Porque amamos a Dios. El hijo, dice, permanece en la casa. En cambio, el que no era, dice Pablo, salieron de nosotros porque no eran, no tienen compungimiento, no tienen arrepentimiento. Pueden irse a otra iglesia y luego a otra, y cuando les disciplinen o cuando las cosas no salgan como ellos creen o quieren, se van a ir y van a seguir de iglesia en iglesia, buscando que se les predique lo que ellos quieren oír. Y hay muchos maestros que se dedican a eso, falsos maestros que se dedican a predicar y enseñar las cosas que a la gente le gusta oír. Pero realmente el que ama a Dios guarda sus mandamientos, y el que ama a Dios permanece en su casa para siempre. Amén. Entonces, estas cosas grandes de las que habla aquí, que ojo no vio, ni oído escuchó, ni han subido de corazón de hombre, más que tener que ver con cosas materiales, porque cosas materiales, hasta, no sé, los hombres ricos las tienen. No sé, el dueño de Telmex o no sé, el dueño de Tesla las tienen. Pero que amemos a Dios a pesar de lo que nos pasa con nuestros hijos, con nuestro negocio, y que amemos a Dios y que estemos aquí adorándole a pesar de nuestra enfermedad, a pesar de nuestra necesidad, a pesar de nuestras dificultades. Estas son las cosas grandes. ¿Por qué? Porque cuando Moisés le pide a Dios, muéstranos tu gloria, ¿qué es lo que le mostró Dios a Moisés? Su espalda. Tú me sigues a pesar de tus circunstancias, a pesar que no te dé. No es el paralítico que caminó, puede ser un milagro inflado, inventado, una hechicería, algo pagado. O a lo mejor sí caminó, sí, pero tarde o temprano se murió y se habrá ido al cielo. Pues quién sabe, sanó, eso sí lo vimos. Pero si fue al cielo, no sé. Me explico. No se refiere al milagro material, visible, más grandioso que te puedas imaginar, porque hasta Lázaro resucitó. Pero ¿por qué no está el nombre de Lázaro entre los discípulos? No sé. ¿No lo ha pensado usted? Digo, si yo pienso, ¿verdad?, que carnalmente, si a mí me hubiera hecho Dios un milagro así, Cristo, me apego a Él, yo lo sigo. Pero ¿dónde estaba Lázaro? ¿Cuándo se volvió a hablar más de Lázaro? Después de su resurrección, ¿no? Entonces yo no sé si Lázaro hizo historia, no sé si Lázaro siguió adelante en su vida como cristiano. En otras palabras, si le sirvió de algo ese gran milagro. Por lo tanto, esas cosas grandes que ojo no vio ni oído escuchó no se refieren a esos milagros materiales, visibles, humanos, sino las cosas grandes y maravillosas es. Ahora voy a hablar del otro Lázaro. ¿Se acuerdan la condición del otro Lázaro? Que estaba enfermo, su cuerpo podrido en llagas, aún los perros venían y le lamían las llagas, y un día se murió. ¿Y a dónde fue a ser consolado? En el seno de Abraham, llámese el paraíso. Entonces vemos que de Lázaros a Lázaros, y vemos que la verdadera gloria no está en los bienes que se pueden llegar a poseer.
las deudas que Dios nos puede ayudar a pagar, las salidas de la cárcel. ¿Para qué sacaron a Barrabás de la cárcel? ¿No fue un gran milagro que Dios le hizo? Que estando él condenado a muerte, otro tomó su lugar, y Barrabás de pronto, de la noche a la mañana, se vio libre y popular y famoso y querido por el pueblo. Él que había sido un terrible delincuente, toda la gente gritaban: Barrabás, Barrabás, Barrabás. ¿A quién prefirieron? ¿A Barrabás o a Cristo? ¿Y para qué le sirvió a Barrabás el gran milagro? ¿Cuándo volvimos a oír de Barrabás más que en una película de Hollywood con Anthony Quinn? Muy buena, por cierto, pero no bíblica. Es una novela, una ficción. Pero lo que quiero decirte es, las cosas que no han subido en corazón de hombre y que Dios ha preparado para los que le aman, no tienen que ver con este mundo. Son cosas eternas y gloriosas, y que se refieren a que le seguimos a pesar de la adversidad. Continuemos nuestra lectura de este pasaje ahora con los versos 10 y 11. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Pero Dios nos reveló a nosotros esas cosas grandes y ocultas que ojo no vio, ni oído escuchó, por el Espíritu. Entonces no son los ojos, no son los oídos, no son las manos, no son los sentidos. Es el Espíritu quien nos reveló esas cosas grandes y maravillosas de Dios. Fue quien el Espíritu. El Espíritu no tiene que ver con tus ojos, con tus oídos, con tu olfato, ni con tu gusto, ni con tu piel. No es que se siente calor o se siente mojado o se siente frío o se siente seco. No tiene nada que ver con ninguna percepción sensorial. No es a través de los sentidos, es el Espíritu. ¿Y por qué sigues en esa iglesia? Por el Espíritu. No lo puedo explicar. No me siento a gusto en otro lugar. Si un día falto, no estoy en paz. Necesito la palabra de Dios, la congregación, el consuelo de los hermanos. ¿Y qué te dan? Nada, al contrario, yo voy y doy, sirvo, me toca a mí ayudar, me toca a mí aportar para la comunión con los hermanos. No me dan nada, pero la palabra sí. Es decir, cosas inexplicables que nos apegan a Dios, porque dice: ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? ¿Quién sabe que tiene sed? Pues el que tiene sed. ¿Quién sabe que no durmió bien? Pues el que no durmió bien. ¿Y cómo está la carne con esa persona? Tengo sueño, tengo hambre, tengo frío, tengo calor, ya me cansé. ¿A poco no? Y el espíritu del hombre sabe todas las cosas que le está revelando su cuerpo, sus sentidos. De igual modo dice: las cosas del espíritu solo nos las puede revelar nuestro espíritu del Espíritu de Dios. Tenemos una parte en nosotros que es sensible a la presencia de Dios, y esta es la que no puedo explicar, pero es lo que pone en mí la fe para seguir aquí. Es la que pone en mí la fe para seguir en mi matrimonio. Es la que pone en mí la fe para seguir siendo responsable de mis hijos. Pero ¿qué no ves lo que te hacen y cómo se comportan y que no merecen?
Contra estas cosas no hay ley, porque son del Espíritu. O sea, entiendo tus razones, entiendo que legalmente sí tengo derecho a no hacerme cargo de ti, a no seguir contigo, pero espiritualmente siento que tengo una responsabilidad, que Dios quiere usarme para tu salvación, para tu bendición. ¿Me explico? Entonces, son cosas que ojo no vio, ni oído escuchó, ni subieron de imaginación humana, ni de corazón de hombre, pero que Dios nos las revela por el Espíritu. ¿Cuál es el propósito, Señor? ¿Por qué me hiciste mexicano si yo soy un francés? Soy un francés atrapado en el cuerpo de un mexicano. ¿Por qué? ¿Por qué si yo soy alto y rubio y de ojos azules, por qué estoy atrapado en un cuerpo chaparro y prieto de ojos negros? ¿Por qué? Es sencillo, porque hay un propósito de Dios. Dios quiere usarte en tus circunstancias. Él escogió cuidadosamente tus padres, escogió tus hijos, escogió tu vecindario, escogió tus compañeros de trabajo. Y no digas no puedo, y no digas no quiero, porque yo por más que quisiera volverme a de donde yo soy, ese francés, a mi país, Francia, no puedo, porque estoy al servicio de Dios. Estamos para la gloria de Dios. El amor de Dios entonces es algo que va mucho más allá de nuestro entendimiento, de nuestra razón. Y no podemos confiar en nuestras emociones, ni en nuestro intelecto, ni en nuestros sentidos para comprender el amor de Dios. Viene la comadre y te dice, ya sálgase de ahí, y tú dices, un día de estos, porque entiendes sus razones, pero algo en el corazón te ancla. ¿Saben de lo que estoy hablando? Es algo que solo el Espíritu Santo nos puede revelar. Entonces, ¿sufrir te tocó a ti? No. Luchar usando la espada del Espíritu y la dirección de Dios. Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás. Dios nos trajo a poseer la tierra, y aunque esté habitada por gigantes, la vamos a poseer, la vamos a conquistar, porque Dios nos la ha prometido. Entonces, el Espíritu es el que nos revela lo profundo de Dios, el amor de Dios. ¿Cuánto amó Dios al mundo? De tal manera que dio a su Hijo unigénito. ¿Y tú no has entendido que también te dio a ti? Porque los ama a ellos. ¿No has entendido que tú también eres hijo de Dios? Y que así como Dios lo dio a Él para redención nuestra, así Dios nos da a nosotros para bendición y salvación de ellos. ¿Se dan cuenta? Es algo que solo el Espíritu Santo nos puede revelar, y solo a partir de entonces nosotros comenzaremos a disfrutar nuestra existencia, cuando sepamos que hay un propósito de Dios para estar pasando por todas estas cosas. Dios no nos deja ser tentados más de lo que podamos soportar. ¿De qué otra manera hubieras ido al hospital si no es porque tienes un enfermo? Y ahí está uno, pero ¿por qué lo permitiste, Dios? ¿De qué manera hubieras ido a consolar a los dolientes de un obsiso si no tienes un obsiso? Es la única manera que a veces Dios tiene para usar a sus hijos amados, a los que Él dio al mundo, para que todo aquel que crea en ellos, nosotros, no se pierda, mas tenga como nosotros vida eterna, porque por gracia somos salvos por medio de la fe. Somos o no el cuerpo de Cristo, pero estamos muy lejos de manifestarnos como hijos de Dios. ¿Por qué? Porque no nos vemos como el Hijo amado al que Dios envió a este mundo, porque lo ama y no quiere que ninguno se pierda, pero nosotros no les predicamos.
Nosotros los vemos con hambre y no hacemos algo por resolver ese problema. Nosotros los vemos que el sol los está quemando y teniendo con nosotros algo que darles para resolver ese problema, no lo hacemos. ¿Por qué? No sé, tal vez porque estamos en la carne, tal vez porque estamos como aquel sacerdote y aquel levita que iban a su compromiso ministerial y encontrándose a una persona que había sido recién asaltada en el camino, no hicieron nada por ayudarlo. Tuvo Dios que levantar a un buen samaritano que tuviera el corazón más usable por Dios para poder ayudar a esa persona. Entonces, no podemos entender el propósito de Dios por el cual nos hace pasar por leves tribulaciones, el propósito por el cual Dios nos pone en un medio que nos es opuesto, sino hasta que el Espíritu Santo nos lo revele por nuestro espíritu. La revelación del amor de Dios, no solamente por nosotros, no seamos egoístas. Muchas veces cuando pensamos en el amor de Dios pensamos, ay, Dios me ama, pero no pensamos que Dios los ama a ellos. Es más, no entendemos cómo Dios los puede amar si son así. ¿Cómo es posible que sean así? Ay, no, pero algún día lo pagarán en el infierno, ya los veré. La revelación del amor de Dios nos da la certeza y la plena potencia de que somos hijos de Dios. Escúchelo. ¿Usted qué cree que encontró Jesús cuando vino a la tierra por primera vez? Oposición, gente perdida, gente en adulterio y los que la querían matar a pedradas, ladrones, recaudadores de impuestos, corruptos. ¿Y los rechazó o los hizo discípulos? Los rechazó, o aquella mujer que había tenido 5 maridos la mandó a decirles a todos allá en Samaria, vengan, he conocido al Cristo. ¿La rechazó? ¿La condenó? No. Entonces, a veces hemos perdido de vista la óptica de Dios en nuestras circunstancias y nos alarmamos de la contradicción, la maldad, la impiedad que predomina en la gente de nuestros tiempos. Pregunta: ¿estamos viviendo acaso algo que no hubiera estado escrito en la palabra? ¿Nos ha mentido Dios? ¿No dijo Dios en el mundo padecerán aflicción? ¿Y no dijo también que los enemigos del hombre serán los de su casa? ¿Y no dijo también que todo aquel que quiera vivir piadosamente conforme a Cristo padecerá persecución? Dios no nos mintió. Como ovejas en medio de lobos nos envió Cristo. Como el Padre lo envió a Él, así Él nos envió a nosotros. Entonces, queridos, de alguna manera hemos perdido de vista el amor de Dios, que no solamente es para nosotros, sino que es para el mundo. Desafortunadamente, hay muchos cristianos que basan su percepción del amor de Dios en lo que logran comprender con su intelecto. Es decir, saben lo que la Biblia dice, pero están muy lejos de llevarlo a la práctica. O en lo que pueden sentir. Qué bonito es venir a la iglesia. Ay, sentí como Dios me tocó y hasta me desmayé. O sus sensaciones. Ahora sí siento y estoy convencido que estoy ungido y que Dios me va a bendecir, me van a dar ese trabajo, voy a hacer esa venta, voy a lograr tal objetivo. ¿Saben de lo que estoy hablando? Somos egoístas. Todas esas cosas Dios nos las da como añadiduras. Pero lo que Él quiere es que nos involucremos con un mundo que necesita de Él, de reconciliarse con Él, y no que vayamos y les hagamos milagros. Mira, te puedes sanar
y tu salud te puede servir para perderte más. Busca a Dios para que Él cambie tu vida. Muchas veces las enfermedades son el medio que Dios tiene para acercar las personas a Él. No busques a Dios solo porque estás enfermo. Busca a Dios porque lo necesitas. La enfermedad puede ser el medio por el cual Él me permite que yo venga y te hable y te invite, vente, vamos a la congregación. Hay muchos cristianos que en estas condiciones fluctúan, dudan y son sumamente, a veces sí y a veces no, pusilánimes. Son sumamente frágiles. Si Dios no les da lo que ellos vienen a buscar, entonces Dios no existe. Cristianos caprichosos, berrinchudos. Es como pedir señales a Dios para creer que su palabra es verdad. Si realmente existe, si tú quieres que esté ahí en tu iglesia, dame una pareja así, hasta 90, 60, 90, de 20 años para abajo, y es un señor de 64. No, yo quiero ver que los milagros existen. Porque ¿saben qué? Yo soy un joven de 25 atrapado en un cuerpo de 64. Hay mucha gente en estos tiempos que está confundida en su percepción de sí misma. Hay muchos que siendo hombres se perciben como que son mujeres atrapadas en cuerpos de hombre, y muchos hombres que se perciben como mujeres atrapadas en cuerpo de hombre y viceversa. Entonces nosotros debemos tomar de la palabra nuestra identidad y no de lo que nosotros sentimos o de lo que nosotros pensamos. De la palabra debemos tomar nuestra identidad, y solo de esta manera podremos ser capaces para enfrentar los problemas del medio en el que Dios nos ha puesto, para que seamos bendición, para que seamos luz de las naciones y sal de la tierra. A tales cristianos, los frágiles, los que son carnales, les ocurre como a los fariseos, que constantemente le exigían a Jesús que les diera una señal probatoria de que lo que Él les decía era verdad. Vamos a ver en Mateo capítulo 12, versos 38 y 39, lo que la Escritura dice al respecto. Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos, diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. Él respondió y les dijo: La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no les será dada, sino la señal del profeta Jonás. Señal no les será dada, sino lo que ya está escrito. Vayan y vean el libro de Jonás. Ustedes, queridos fariseos y escribas que desean ver de Cristo una señal. Ustedes que son una generación mala y adúltera, vayan a lo que ya está escrito. Y eso es lo mismo que el Señor nos dice en estos tiempos. ¿Cómo es posible que haya cristianos que están orando por la paz mundial, que no ven lo que está escrito? No. Cantan alabanza, sienten bonito, les profetizan buenos augurios, pero no puedes orar por la paz mundial. No puedes orar que no vengan terremotos, inundaciones. No puedes orar que no puedes sorprenderte que se levante el hijo contra su padre y la nuera contra su suegra, porque así está escrito. Si el Espíritu hubiera dado revelación a estos escribas y fariseos, habían comprendido que cuando Jesús los remite a las Escrituras respecto a Jonás,
se refería a su propia muerte. ¿Cuántos días estuvo Jonás en el vientre del pez? 3. ¿Y cuántos días estuvo Jesús en la sepultura? 3. Entonces, si ellos hubieran recibido la revelación del Espíritu, hubieran comprendido que el Mesías tendría que estar como Jonás 3 días en las entrañas de la tierra. Pero la revelación que ellos tenían era de sus sentidos, lo que les habían enseñado sus maestros, sus sacerdotes, sus padres, pero no lo que enseña el Espíritu. Es decir, el intelecto humano y nuestra animadversión, es decir, a veces somos muy pesimistas y somos muy negativos y dudamos mucho y no queremos venir a la casa de Dios. ¿Por qué? Porque sentimos que Dios está en todas partes, que aquí en la casa también puedo leer la Biblia, que es lo mismo cualquier congregación. Una persona así anda en la carne y jamás podrá llegar a la revelación del amor de Dios. Siempre estará con resentimientos, siempre estará con envidias, siempre estará con pleitos, siempre estará en problemas. Cuando veas una persona en problemas y que siempre tiene problemas, pues es porque es una persona problemática. Pero una persona que tiene la revelación del amor de Dios, por sus frutos la conocerás. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad. Pero viene nomás a quejarse, viene nomás a renegar, viene nomás a sonsacar, viene nomás a alterar, viene nomás a perturbar, a chismear. ¿Qué terminaron haciendo los escribas y los sacerdotes con el Mesías? Crucificándolo. Lo pusieron por no ser empáticos, por no coincidir sus pensamientos con los de él, como el peor e irremisible de los delincuentes. Lo pusieron entre 2 ladrones y pidieron su muerte. A ese grado llega la insensatez del ser humano que no es guiado por el Espíritu de Dios. Jesús dividió la humanidad solamente en 2 grandes grupos: los que son de Dios y los que son contra Dios, los que son con Cristo y los que son anticristos. Pero Dios amó a todos, y no queriendo que ninguno se pierda, tomó a su Hijo amado. Levante ahí usted también su mano, porque así como Dios lo tomó a él, nos tomó a nosotros como su cuerpo y lo envió a predicar el Evangelio, para que no haya excusa. Una de las señales antes del fin es que el Evangelio del reino de Dios será predicado a toda criatura en la tierra. Eso a nosotros nos va a exponer a que nos digan retrógrados, anticuados, religiosos, aburridos, pan sin sal, cerebros lavados, cocos huecos. Nos pueden decir muchas cosas, pero te digo una cosa: es del Espíritu. Yo por el Espíritu estoy aquí. No es otra cosa, es porque yo entiendo que mi naturaleza es estar aquí, como la naturaleza de la luna es brillar en la noche, reflejar la luz del sol. Y la naturaleza de una estrella es brillar en la noche y tomar su lugar cuando es su momento. La naturaleza de una flor es brotar, es dar su aroma, es dar su belleza. Mi naturaleza es alabar a Dios, seguir a Cristo. ¿Me explico? Por tanto, la prueba necesaria de la grandeza del amor de Dios
está en Cristo, el Hijo unigénito de Dios, quien al morir colgado en aquel madero cumplió lo anunciado por los profetas, como está escrito, y de esa forma poder redimir a los que le recibimos y creímos en su nombre, como está escrito. No creamos fantasías, fábulas, imaginaciones, sueños, revelaciones de ángeles como si fueran de Dios, que muchas personas predican en el púlpito. Creamos solo lo que está escrito. Los que le recibieron y creyeron ¿en qué? En su nombre. Y nombre se refiere al contenido y sustancia del evangelio. Los que creyeron lo que está escrito. Solo de esta forma podemos llegar al pleno conocimiento del amor de Dios, solo por la revelación que nos da el Espíritu Santo, lo cual es el nuevo pacto. Te los explico. En aquel día, dice el Señor, nadie les enseñará, porque yo mismo escribiré mis leyes en su corazón y las guardaré en su mente. Esto es el nuevo pacto que haré con ustedes. Tú y yo venimos y compartimos una palabra, pero antes de estar nosotros aquí, Dios ya había tratado con nosotros en nuestro corazón. Solamente la vinimos a confirmar, a ponerla en blanco y negro, a ponerla en claro. Pero Dios ya la había puesto en papel, ¿sí? Antes de ponerla en nuestro corazón, ya estaba escrita. Porque la misma ley que Dios escribió en nuestros corazones es la que está escrita en la Biblia. Todos los hombres, todos los hijos de Dios y los no, los que están con Cristo y los que son anticristo, todos tenemos la ley de Dios escrita en nuestros corazones, de modo que no hay excusa. Por eso debemos ir y predicar el evangelio, porque el evangelio va a despertar el espíritu muerto de esa persona, el espíritu sepultado debajo de todos los escombros de la mundanalidad que la vida ha echado sobre ellos. En Efesios capítulo 2, versos del 4 al 7, dice de esta forma: Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia son salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. ¿Cómo es Dios? Rico en misericordia. El sol sale nada más sobre los buenos, sobre buenos y malos. Es rico en misericordia. ¿El evangelio se predica solo a los predestinados o a todos? A toda criatura. ¿Solo a los judíos o a todas las naciones? Dios es ¿qué? Rico en misericordia. Y nos amó con gran amor, de tal forma que aun estando nosotros muertos en nuestros delitos y pecados, juntamente con Cristo nos resucitó, nos dio vida. Por gracia somos salvos. Gracia es un regalo de Dios, porque la fe es don de Dios. Pero la fe es ¿qué? ¿Por qué? Por oír. ¿Y cómo oirán si no les predicamos? ¿Y cómo predicaremos si no nos envía el Espíritu de Dios? Entonces, queridos, la prueba de que los discípulos estaban llenos del Espíritu Santo es
Hechos 1:8, recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo y me serán testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta el último de la tierra. Nosotros, la prueba de que estamos llenos, controlados por el Espíritu, es que predicamos a toda criatura, a tiempo y fuera de tiempo. La única forma que los pecadores tienen para salir de la esclavitud del pecado es la fe. Y no hay fe si no hay predicación del Evangelio. Tenemos que predicar. Y juntamente con él dice, nos resucitó. Antes yo predicaba, no hombre, antes ni creía, antes hasta me oponía, me caían gordos los que me hablaban de la Biblia. Yo estaba muerto en mis delitos y pecados, pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con el que me amó, me dio vida juntamente con Cristo y por gracia de Dios soy salvo y me resucitó. ¿Sí me resucitó o no? Aquí estoy en una nueva vida. Nos resucitó para predicar el Evangelio no solamente a la iglesia, a toda criatura. Y nos hizo sentar, esto es lo que viene cuando ocurra el rapto, en los lugares celestiales juntamente con Cristo, para mostrar cuando en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. En otras palabras, debemos permitir que nuestras mentes sean renovadas con la idea, desde que te despiertas, que te amó Dios de tal manera que te constituyó su hijo. No eres tú, eres alguien resucitado. Eres alguien que estás en las mismas circunstancias de aquel pecador que se enredaba en todos los pleitos y que contestaba de manera mundana a las agresiones, a las impiedades, a las irresponsabilidades propias de los que no son hijos de Dios. Pero hoy, por la revelación del amor de Dios que nos da el Espíritu, tú y yo podemos levantarnos con esta idea en nuestra mente: Dios me amó, me resucitó y me constituyó ahora en su Hijo y su embajador. Yo estoy en el lugar de Cristo, soy el cuerpo de Cristo, ungido con el Espíritu Santo y con poder. ¿Se imaginan a Cristo sin estudiar la Biblia? ¿Cómo es que Cristo venció las tentaciones en el desierto? Porque Él tenía conocimiento de la palabra. ¿Se imaginan a Cristo sin conocimiento de la Biblia? ¿Cómo es que Cristo sabía qué hacer para aconsejar a la nación que querían apedrear y matar a pedradas a la que fue sorprendida en adulterio? No venían y le decían: Moisés en la ley nos mandó matar a tales mujeres, ¿tú pues qué dices? ¿Y de dónde creen que Jesús tomaba las palabras para decirles? De lo que está escrito. Entonces tú y yo necesitamos, como hijos de Dios, alimentarnos de la palabra de Dios, de tal forma que cuando vinieron sus discípulos y lo encontraron ministrando la palabra a la mujer samaritana, lo encontraron hablando a solas con una mujer, y se sorprendieron porque no solamente era un judío hablando a solas con una mujer desconocida, sino que era además una mujer samaritana, y judíos y samaritanos no se hablan entre sí. Le dijeron: maestro, ya trajimos la comida, vente a comer. Y Jesús les dijo: yo tengo una comida que comer que ustedes no conocen. Mi comida es hacer la voluntad de mi Padre. Mas ellos pensaron que la mujer le había llevado de comer. Es decir, tendemos a interpretar intelectualmente, carnalmente las cosas y discriminar o de alguna manera menospreciar al Espíritu Santo, las cosas que son del Espíritu. Entonces,
Debemos permitir que nuestras mentes sean renovadas con la idea cada mañana de que tú estás en el lugar de Cristo, en medio de un mundo rebelde, contradictor, incrédulo, intelectual, y que Dios los ama y no quiere que ninguno se pierda, pero la única forma que tienen de salir no es que tú hagas acuerdos con ellos, no es que tú seas generoso con ellos, no es que tú seas benigno con ellos. Todas esas cosas las debemos hacer, pero sobre todo es la fe. Tú tienes que predicarles y reconciliarlos con Dios, y no se pueden reconciliar con Dios allá nomás haciendo una oración o yendo a cualquier iglesia. Tienen que venir al cuerpo de Cristo, a la congregación donde se enseña la palabra de Dios. Me explico, ¿verdad? Independientemente de nuestro intelecto, sentimientos o emociones, como ya lo vimos, Dios nos ama. ¿Y cómo nos ve? Como a su propio Hijo Jesús. Dios nos ha llamado sus hijos. Por lo tanto, ¿eres o no eres hija de Dios? Hijo de Dios. El unigénito no solamente es unigénito, también es primogénito. ¿Esto qué significa? Que es el primero entre muchos hermanos. Él fue el único engendrado, pero es el primero entre muchos, quienes por gracia hemos recibido la potestad de ser hechos a su imagen. Entonces debemos vivir y manifestarnos como hijos amados de Dios. Y si estás enfrentando un problema, enfréntalo como hijo de Dios. La mejor manera de sopesar una situación no es qué dijo el psicólogo, no es qué dice el abogado, no es qué dice mi mamá, no es qué hacían mis padres en una situación así. La mejor manera de sopesar un problema es qué dice Dios. Volvámonos a la Escritura. A continuación vamos a terminar este pasaje. Es Efesios capítulo 3, versos del 17 al 19, que dice de esta manera: para que habite Cristo por la fe en sus corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, sean plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que sean llenos de toda la plenitud de Dios. Este pasaje es el que nos permite tomar el nombre para esta enseñanza: cimentados y arraigados en amor. Pablo está orando para que los creyentes recibamos una revelación del Espíritu, no intelectual, sino del Espíritu, acerca del amor de Dios, no solamente para nosotros, sino para el mundo en el que estamos inmersos. Puesto que únicamente por el Espíritu podemos llegar a conocer algo que excede todo conocimiento. Así como el hombre conoce las cosas del hombre, el Espíritu conoce las cosas que son de Dios. Y solo el Espíritu nos puede revelar la profundidad, el alcance, la altura de este amor de Dios. Solo por el Espíritu nuestras mentes pueden llegar a ser capaces de comprender la inmensidad del gran amor de Dios. A fin de que, dice, arraigados y cimentados en amor, como lo comentaba hace un momento, cada día nosotros necesitamos recordarnos a nosotros mismos quiénes somos ahora en Cristo. No los pecados que hemos cometido, ni los que hicimos en el pasado, sino quiénes somos hoy.
Las misericordias de Dios son nuevas cada mañana, no más para mí, son para el mundo. Entonces, solamente de esta forma seremos plenamente capaces de comprender con quiénes, dice aquí, con todos los santos. ¿Quiénes son esos? Todos los hermanos, todos los que somos cristianos. ¿Cuál es la anchura, longitud, profundidad y altura del amor de Dios? Y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seamos llenos de toda la plenitud de Dios. Esto es amor. Escuche, Dios consideró válido pagar por precio para nuestra redención la muerte de su propio Hijo. Tal vez a muchos de sus hijos, acuérdate que Él es unigénito y primogénito, a muchos de sus hijos les ha costado también dar su vida. Por ejemplo, en el Coliseo Romano, o por ejemplo las iglesias en Chiapas que fueron quemadas con la gente adentro, con los cristianos adentro, en persecución por la decisión de no volver atrás a los ídolos ni a las bebidas y darle gloria a Dios, porque a ellos no les convenía que estos hermanos siguieran predicando cuando la gente eran consumidores de sus sustancias. Entonces, no solamente Cristo, sino que Dios ha considerado válido también permitir que muchos de sus hijos alrededor del mundo y en circunstancias distintas también paguen con su muerte su fe. No dije su salvación, nuestra salvación está pagada con la sangre de Cristo. Pero si tenemos esta fortaleza para ser obedientes hasta la muerte, es porque somos hijos de Dios. Es la prueba de que somos hijos de Dios. Y la carencia de esta obediencia en cosas mucho más sencillas que no atañen un peligro de muerte, como no resistir una tentación a una oferta de 3x2 en bebidas alcohólicas, una tentación de una muchacha que le llamas la atención. Si no tenemos la valentía para resistir esta clase de tentaciones, es porque no nos hemos identificado plenamente con el amor de Dios. Me explico. ¿Cómo es que aquellos, aún su muerte les parece válida para mostrar su fe? ¿Y cómo es que estos resistir una tentación así? Pues Señor, pues tú lo pusiste en mi camino y tú me perdonas. ¿Cuánta gente viven en adulterio y luego vienen a casarse? ¿Por qué no se casaron primero? Porque no tienen temor de Dios, no tienen revelación de que son hijos de Dios. Se sirven de Dios, pero no le sirven a Dios. Entonces lo que está diciendo Pablo es: no nos conformemos a este siglo, no nos veamos a nosotros mismos como el mundo nos ve o como el diablo quiere vernos. Veámonos a nosotros mismos como Dios nos concibió, santos, valientes, sin mancha, llenos del Espíritu Santo. ¿Por qué no nos podemos concebir así? Porque no queremos. Ni siquiera a veces oramos de madrugada, ni siquiera muchas veces leemos el capítulo de la Biblia que debiéramos leer, cuando menos. ¿Cómo es que un niño pudo llegar a padecer anemia? Por mala alimentación. Igual hay muchos cristianos anémicos a causa de que están perdiendo por default en la batalla más fácil de todas, la oración. Si ganas en la oración, ganas en lo que venga. Veámonos como los hijos de Dios que somos. ¿Se imaginan a Jesús
intentando hacer su ministerio, vivir su vida para la gloria de Dios sin hacer oración? ¿No acababa Jesús su ministerio y se apartaba y pasaba horas orando él solo? Si es Dios, ¿para qué ora? Porque nos está mostrando el camino, nos está modelando cómo debemos vivir nosotros, para desarrollar toda la potencia que en nuestra vida necesitamos para vencer esas tinieblas, ese filisteo incircunciso que se ha atrevido a meter a mi hijo en las drogas, ese filisteo incircunciso que ha venido a desafiar a los escuadrones del Dios vivo con un pecado tan horrible. ¿Saben de lo que estoy hablando? Arrebatemos del hocico del león las ovejas del Señor. Pero no vamos a poder si no hacemos lo básico. Mi comida, dijo el Señor, es hacer la voluntad del que me envió. Vas a estar muy débil, vas a estar muy anémico, vas a estar muy dormido porque no has comido. Dice que Jesús le dijo a la niña, Tabita Kumi, levántate y anda. Y le dijeron, Señor, ¿pero para qué? Si ya está muerta. Y el Señor dijo, no está muerta, está dormida. Y lo mismo pasa con la iglesia. Nos están pasando cosas bien feas, pero no estamos muertos, estamos dormidos. Despiértate tú que duermes, levántate y te alumbrará Cristo. Vuelve a hacer las cosas primeras. Deja de intentar hacer tu ministerio por lo que el psicólogo, por lo que tu mamá, por lo que X o Z persona te han aconsejado. Tómate de la mano de Dios. Separados de Cristo, nada es imposible, nada podemos hacer. Y con Cristo nada es imposible. El mundo ha distorsionado la imagen de Dios y no puede comprender la gracia y el amor de Dios. Los cristianos creen que las cosas grandes y maravillosas que Dios ha preparado son coches, son casas, son propiedades. No. El mundo no ve a Cristo, no ven su espalda porque no lo conocen. Gritan, crucifíquenle, crucifíquenle, ese religioso, ese anticuado. Mas nosotros le vemos porque por su gracia y elección soberana le conocemos. Cuando en nuestro espíritu se nos revele que Dios es por nosotros y no contra nosotros, superaremos toda esta impotencia, porque vemos muchas cosas muy injustas que prevalecen y no podemos nada contra ellas. Pero ahora que tengo esta revelación del espíritu a mi espíritu, que soy hijo de Dios, pues sí, me levanto en el nombre que sobre todo nombre es y peleo la buena batalla de la fe, que es predicar el evangelio. Pongámonos sobre nuestros pies. Gracias por llegar al final de este video. Oramos que te sea de provecho y que lo puedas compartir con quienes tú sabes que les bendecirá también. Suscríbete y no te olvides de darle like. Hasta la próxima y mientras tanto, que Dios te bendiga.